Estás muteado, Eleazar. Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Buenas noches. El Señor les bendiga. Estamos contentos de poder continuar con el estudio del libro Creciendo en Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios y de la justicia de Dios. Vamos a tener con nosotros al pastor César Luzardo y al pastor Josué Icaza. Entonces vamos a orar para que el Señor nos bendiga, nos dé un buen tiempo en esta noche. Padre, gracias por tus bendiciones. Gracias por tu presencia. Gracias por tu obra. Gracias por todo lo que tú haces en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Nosotros estamos aquí delante de ti. Queremos presentar este tiempo en tus manos. Queremos orar por todos los pastores, misioneros y líderes que están participando, los que aún faltan por unirse, y queremos orar por los que van a presentar, a exponer tu palabra, los que van a participar. Todo está en tus manos. Danos una noche de bendición para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Ok, entonces vamos a iniciar con la soberanía de Dios. Buenas noches, Dios les bendiga. Para nosotros es un verdadero placer y un honor servirle al Señor y ser parte de esta generación o este tiempo, esta oportunidad que Dios nos da de poder como obra bautista seguir aprendiendo y seguir teniendo esa experiencia tan hermosa de este tiempo creciendo en Dios y en esta oportunidad aprendiendo de lo que es la soberanía de Dios. Estaríamos hablando entonces del tercer capítulo del libro que nosotros tenemos creciendo en Dios. Si nos ayuda César con la primera lámina, la segunda, dentro del desarrollo de este capítulo, vamos a estudiar un poco o recrearnos en lo que tiene que ver con la soberanía de Dios pensando en cuatro temas. Es decir, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con su concepto, qué es o qué significa la soberanía de Dios. Lo otro es que vamos a aprender y también reflexionar un poco, y por eso está allí en pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo entender la soberanía de Dios en el tiempo y en el lugar y en la experiencia que puedo estar viviendo como persona? Lo otro, cómo lograr aceptar la soberanía de Dios, porque a veces es muy fácil tal vez conocer algún concepto, pero vivirlo, experimentarlo es donde está verdaderamente el desafío. Y lo otro es, por supuesto, responder. Y es importante que la respuesta es ya esa convicción que nos ayuda a crecer en eso. Por eso entonces la siguiente lámina nos va a ir un poco a pensar y a reflexionar en este tema, y vamos a hacerlo de una manera sencilla y práctica, recordando 4A. 4A que nos recuerda lo que es la soberanía de Dios. Y dentro de esas 4A, la primera se va a centrar en lo que tiene que ver con el concepto. Apocalipsis 4:11, y me permiten leerlo en la Reina Valera actualizada, dice de la siguiente manera. Um, Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y eso es importante, que nosotros como creyentes podamos afirmar en nosotros lo que eso significa. El poder entender y glorificar a Dios por lo que Él es, por lo que Él nos ayuda a entender en relación a su persona. La otra A nos va a ayudar a aprender un poco lo que es el proceso.
Uno no aprende las lecciones de vida de un momento a otro, sino es un proceso y es interesante cómo comienza este capítulo porque habla de una experiencia de un profeta. En esa experiencia, no solamente el profeta puede reconocer quién es Dios, sino que le ayuda a entender, experimentar como persona, pero también como nación, que Dios no ha dejado de tener el control de todo lo que acontece a su entorno. Y por supuesto, aguardar nos ayuda a tener la oportunidad no solamente de esperar, sino de confiar en ese Dios que sabe lo que permite, que sabe lo que hace, que nos lleva de una manera muy especial a entender y a comprender lo que Él es, que Él tiene siempre el control de todas las cosas. Siguiente lámina, por favor. Pensando en la soberanía de Dios como concepto, nos habla de quién es Él. En este primer punto, ¿verdad? Que tiene que ver ya con ese aspecto de afirmar la soberanía de Dios. Allí podemos destacar, y es lo que usted se va a encontrar en el libro que estamos estudiando, se va a encontrar con estos cuatro elementos que hablan de lo que tiene que ver con esta característica del carácter de Dios, de la persona de Dios en cuanto a su soberanía. Y lo primero que necesitamos no solamente leer o estudiar o revisar, sino que la Biblia nos enseña que Dios es Señor de todo. Uno de los salmos emblemáticos en este concepto también es el Salmo 24:1, ¿verdad? Que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es interesante que este concepto de que Él domina por sobre todas las cosas, de que Él es el dueño de todas las cosas, de que Él es el que gobierna por sobre todas las cosas, es un elemento muy importante que nosotros lo internalicemos. De tal manera de que nosotros le pertenecemos a Dios como creación, pero también como redención. Pero a su vez, todo lo que vemos y aún lo que no vemos, como más adelante Colosenses lo afirma, le pertenece a Dios, porque Él es el Señor. Él es la máxima autoridad. No existe nada por encima de Él y mucho menos nada por debajo de Él. No existe ningún ser que sea superior a su dominio, gobierno y control. El otro elemento en cuanto a que afirmemos el concepto de la soberanía de Dios tiene que ver con su poder. Él no es alguien que tiene poder solamente, Él es todopoderoso. No existe ningún ser capaz de superar el poder supremo que ejerce Dios sobre todas las cosas. Él como Dios, como creador, lo sustenta todo, lo gobierna todo, lo establece todo. Él tiene todo el poder para sustentar, para mantener todo lo creado y por supuesto la vida de todo ser vivo que Él ha creado. De tal manera que entender que Dios es todopoderoso, eso nos permite saber que estamos ante alguien que es capaz de cualquier cosa que nosotros creamos que no podemos, Él lo puede. Él es, ¿verdad?, capaz de sorprendernos una y otra vez, porque Él tiene todo el poder y todo el dominio en todas las cosas. Y eso entra dentro de lo que es la soberanía de Dios. Pero también algo muy hermoso de Dios, y eso lo vemos a lo largo de todas las historias de la Biblia, que Dios no trabaja en el vacío, no trabaja en vano. Dios nos muestra a través de su palabra y de las historias bíblicas que todo lo hace bajo un plan, bajo un diseño, bajo un propósito, bajo un hilo que se va tejiendo de manera maravillosa, de manera soberana, de manera sobrenatural en la vida de toda persona que entiende y acepta la soberanía de Dios en toda su manera de vivir. Por eso que usted se va a encontrar en el libro con historias como la de Abraham, pero también están las historias como la de José. José, el hijo de Jacob, no entendía lo que le estaba pasando. Sin embargo, aprendió a muy temprana edad a confiar en que Dios tenía un plan. Eso le llevó a no desesperarse. Eso le llevó a no dejarse amilanar por tanta calamidad que estaba experimentando.
y él pudo ver cada vez que avanzaba en su vida que Dios tenía un plan. Y lo otro interesante es que Dios usa todo para nuestro bien. Por eso que más adelante el apóstol Pablo dice que toda cosa buena, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, porque Dios siempre trabaja a nuestro favor. Y mucho más de aquel o aquella que pone su confianza totalmente y plenamente en Dios. Así que es una invitación interesante para que como concepto lo tengamos presente, pero también es interesante que poco a poco lo vayamos internalizando. Interesante que el libro, el pastor Eleazar como autor, comienza a desarrollar este concepto pensando en esa expresión de la visión y la vocación del profeta Isaías, cuando en el capítulo 3 él comienza de una manera muy puntual a desarrollar. Y quiero leer el versículo 1 porque dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Para el pueblo y para el propio profeta había tristeza, es decir, había una crisis, había una muerte de alguien que había sido de bendición. Sin embargo, en esa misma crisis, en esa misma ausencia, en esa misma realidad, el profeta logra entender que sí, es cierto, el rey había muerto, pero él es eterno. Y es muy importante eso porque en el versículo 3 me llama muchísimo la atención porque dice, uno de ellos clamaba al otro y decía, santo, santo es el Señor. Es un Dios diferente. Ante el Señor no hay crisis en que Él no sepa qué hacer o cómo ayudarnos a entender que Él siempre ha tenido el control, Él sabe. Y es importante esto porque Dios es el creador. Nosotros sí somos su creación, pero Él está por encima. De allí la importancia de Isaías, entender que dice que Él estaba centrado sobre un trono alto y sublime. Es mucho más que un espacio. Es algo que trasciende y trasciende a lo eterno y trasciende con palabras que no podemos describir con un concepto, pero sí podemos de una manera muy especial vivirlo, esperarlo y hacerlo con convicción. Qué bonito es comenzar este tema pensando en esa experiencia del profeta Isaías. Pero en esta hora también pudiéramos nosotros pensar en nuestras propias experiencias. Hay momentos duros y difíciles que tenemos que vivir o que hemos vivido. Sin embargo, en todos ellos hemos aprendido a mirar a Dios por encima de las circunstancias. Hay cosas que tal vez no vamos a entender, hay cosas que tal vez no vamos a comprender, hay cosas que sencillamente muchas veces van a pasar, pero Dios está allí antes, durante y después, y Él nos enseñará cosas extraordinarias. Por eso el tema de la soberanía de Dios como concepto es importante, no solamente entenderlo y conocerlo a través de la Biblia, sino vivirlo en esa relación estrecha con nuestro Señor. La siguiente lámina, por favor. Y en segundo término, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar también lo que tiene que ver con aprender de Dios. Es interesante lo que acaba de decir mi esposa Carmen, ¿verdad? Que no solamente es conocer que ese atributo le pertenece a Dios por naturaleza, eh, ya por esencia misma de su persona, sino que también a nosotros nos corresponde aprender de este atributo porque usted y yo lo vamos a necesitar vivir o lo vamos a tener que ver en nuestra vida diaria, así como en las historias bíblicas encontramos personajes como los que son citados allí, como Abraham, como David, que fueron aprendiendo a entender, a conocer, a descubrir la soberanía de Dios en su proceso de vida. Y el mismo desafío es para nosotros hoy en día. Usted y yo podemos saber mucho en cuanto a concepto, en cuanto a definir, en cuanto a esta cualidad y esta característica de este atributo de Dios. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es aprenderlo a identificar, a relacionar en nuestro proceso de vida. Por eso que Proverbio, ¿verdad? Dice allí, Proverbio 16:9, dice, el corazón del hombre traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Porque dentro de la soberanía de Dios está usted y estoy yo.
dentro de la soberanía de Dios está esa capacidad que Él mismo nos dio, de esa libertad, de ese libre albedrío. Eso está sujeto a la soberanía de Dios. Por eso que usted y yo podemos trazar, planificar, coordinar, establecer planes, ¿verdad? Para nuestra vida, para nuestro desarrollo, para nuestro avance. Sin embargo, eso usted y yo debemos entender que está sujeto siempre a la voluntad de Dios. Y eso es aceptar la soberanía de Dios. Y aceptarla con gratitud, con una buena actitud inclusive, porque Dios no es arbitrario, Dios no es, Dios no improvisa, no, Él va a usar las cosas para más bien ayudarnos a que usted y yo alcancemos el máximo de nuestro desarrollo y cumplamos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso que es interesante que allí debemos entender cómo Dios en la vida de los personajes bíblicos, pero también en la nuestra, Él va a establecer su voluntad. No es que la va a imponer a capricho, no, la va a establecer porque Él sabe, conoce y por eso va a ayudarnos a que nosotros identifiquemos la manera como Él actúa. Y también Él establece un tiempo. Mire, nosotros nos movemos en un tiempo limitado. En cambio, el tiempo de Dios es ilimitado. Nosotros nos movemos en un tiempo temporal. En cambio, Dios se mueve en un tiempo permanente, eterno. Entonces es mejor conocer y confiar en el tiempo de Dios. Claro, esto no es fácil porque así como Abraham y Sara a una edad adulta tuvieron que esperar la promesa de un hijo a una edad muy avanzada, no era nada fácil, porque desde el momento en que Dios le hace partícipe que él le iba a dar un hijo, ¿verdad? Ya ellos eran ancianos y desde que Dios establece ese compromiso con ellos, pasaron 10 años y ellos no vieron la respuesta inmediata. Entonces, a veces eso pasa y sucede con nosotros también. Nuestro tiempo a veces nos pasa factura porque nos desesperamos. Y en las historias bíblicas vemos eso muchas veces, que el tiempo nuestro entra en conflicto con el tiempo de Dios porque nosotros, en nuestro tiempo humano, nos desesperamos. Nos gusta ver las cosas rápido, pero no, Dios tiene su ritmo, Dios tiene su tiempo y Dios establece sus condiciones. No son las nuestras, son las de Él. Pero cuando usted y yo aceptamos eso, nos vamos a mover con tranquilidad, vamos a aprender a vivir con confianza y con paz al saber que Él está dirigiendo y ayudándonos en nuestro diario caminar. La tercera lámina, la siguiente lámina, perdón, hermano César. Una de las cosas que me ha gustado mucho de este tiempo, no solamente para estudiar este libro, sino pensando en lo que está ocurriendo en nuestra obra bautista nacional, es, por ejemplo, poder aprender de lo que tiene que ver con la doctrina de Dios y esta tercera que estamos estudiando. Ya la semana pasada vimos dos, hoy vamos a ver dos más. Pero es importante porque son enseñanzas sencillas, pero a la vez son muy profundas. Y no solamente son sencillas y profundas, sino que podemos mirar historias en la Biblia que permanentemente el Señor nos habla a través de historias desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Comenzábamos diciendo y hablando de lo que tiene que ver con esa experiencia personal que tuvo el profeta en el templo. Sin embargo, el escritor, el pastor Eleazar, también en este capítulo habla en algún momento en entender la soberanía de Dios, pero no solamente entenderla como un proceso de que sucedió y ya, sino que eso que puede ocurrir pensando en la letra A es aceptar. Hay cosas en la vida que nos sorprenden. Hay cosas en la vida que nos toca vivir. Hay cosas que en la vida que nos llegan y muchas veces uno tiene que sentarse y entender en el proceso. Muchas veces nosotros no vamos a comprender todo lo que nos está pasando. Hay una historia muy importante y personal que el pastor Eleazar habla en el libro de su hermano Gregorio. Él tuvo en algún momento un accidente. Sin embargo, este accidente no solamente quedó en una tragedia, este accidente no solamente quedó en un elemento puntual de algo que ocurrió, sino que este accidente ahora él escribiendo, pensando en lo que tiene que ver con la soberanía de Dios, fue un punto especial y particular para que la confianza en Dios, primero de él, de la persona que estaba viviendo la experiencia dura y difícil, sino ahora de toda la familia,
pudiera crecer en confiar en Dios. Y eso queremos resaltar 4 cosas importantes en todo lo que tiene que ver con nuestras experiencias personales. Hay cosas que necesitamos vivirlas. Las crisis, los accidentes, las enfermedades, las situaciones adversas que a veces tocan las puertas de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestros pueblos, de una manera muy particular, necesitamos también aprender a mirarla desde la óptica o desde la visión, desde la cosmovisión, para entender que Dios no ha dejado de tener el control aún de eso pequeño. Habla que Gregorio tuvo un accidente. Ese accidente le llevó a estar en una silla de ruedas. Pudiéramos decir, sucedió algo muy puntual. En el caso de la silla de ruedas, un resultado. Tal vez para nosotros la experiencia que estamos viviendo como persona o como familia no tiene que ver nada con una silla de ruedas, pero en algún momento eso que nos ocurre nos puede paralizar porque perdemos el norte, porque en algún momento no sabemos a dónde ir, en algún momento perdemos como la ruta de lo que estamos trazando. A veces nos podemos en algún momento ver perdidos, sentirnos que no somos dignos en algún momento de algo que el Señor nos había colocado en nuestro camino. Sin embargo, ¿verdad? El impacto de lo que eso pueda significar en nuestras vidas puede marcar la diferencia. No le voy a contar la historia para dejarlo en expectativa y usted pueda leerlo cuando lo tenga el libro en sus manos. Sin embargo, en el caso de Gregorio, él muere, el hermano menor del pastor Eleazar. Y es interesante cuando él narra su historia como familia. En algún momento el pastor pensó, o el autor del libro pensó, que algunos iban a renegar de Dios, algunos tal vez iban a no creer en Dios. Sin embargo, en el proceso, esa muerte dio la oportunidad a que otros pudieran conocer a Dios. Y sabe, esto es maravilloso, porque las historias en la Biblia y aún nuestras propias historias, cuando aprendemos a mirarlas desde la confianza en el Dios que digo creer, va a marcar la diferencia. Y eso, más que alejarme de Dios, va a ser la oportunidad clave o precisa para acercarme a Él. ¿Cómo entender que Dios sabe lo que permite, sabe lo que hace, sabe cómo enseñarnos, sabe cómo guiarnos, sabe cómo sustentarnos, sabe cómo ser esa provisión? Hay cosas en la vida que humanamente hablando no vamos a tener respuesta. Por eso con confianza nosotros nos podemos acercar al Señor y en algunos momentos derramar nuestro corazón delante de Él y aún con sinceridad, con transparencia, con tranquilidad, decirle, Señor, no entiendo esto que me está pasando. Sin embargo, a ti te conozco y en ti quiero fortalecer mi vida y mirarte como esa oportunidad para salir. Qué bonito es que la Biblia también nos habla de muchas historias donde muchos de los hombres y mujeres que creyeron en el Señor, no siempre su vida fue fácil. Sin embargo, tenemos la historia completa y vemos en su vida un antes, un durante y un después. Lo mismo que el profeta Isaías decía al principio. Hemos visto a Dios en el trono, alto y sublime. Es decir, sí, hay situaciones que nos han golpeado, hay situaciones que nos han entristecido, hay situaciones que no podemos entender, pero Dios sigue sentado y Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Él cubre el mundo porque Él es el que sustenta, Él es el que nos creó y Él es el que en Él subsisten todas las cosas de una manera muy especial. Para entenderlo necesitamos relacionarnos con Dios. Por eso es la soberanía de Dios, es esa confianza que puede crecer en Él aún en medio de la crisis, aún en medio del problema, pero también en medio de una experiencia especial como la tuvo Isaías en el templo. De allí la importancia o uno diría lo accesible de la manera como se ha enfocado la doctrina de Dios en cuanto a estas características de su persona, porque nos invita a pensar en nuestras experiencias y a identificar, ¿verdad? Aquello que sabemos, conocemos o estamos aprendiendo de lo que Dios es. Y eso nos permite superar las crisis de nuestra vida con mayor firmeza, con mayor tenacidad, con mayor apunte en cuanto a confiar en Dios.
La última lámina, amigo César, por favor. Muy bien, fíjense, ahora estamos llegando al punto de esperar en Dios. Por eso usamos por la A, la palabra aguardar. Aguardar está ligada con la expresión de esperar en Dios. Usted se va a conseguir en el libro, ¿verdad? En ese punto con la expresión esperar en Dios. Nosotros estamos llamando, para efectos de la presentación, aguardar en Dios. Y mire, aguardar, esperar, está ligado con la esperanza. Y la esperanza está ligado con entender que Dios tiene el control. A veces uno ora y dice, Señor, toma el control. La oración debería ser, Señor, ayúdame a no perder el control o ayúdame a dejarme guiar bajo tu control, porque Dios nunca pierde el control. Él tiene el control de todo. A Él no se le va el timón de las manos. A Él no se le va el destino de la historia de las manos. A Él no se le va el destino de tu vida ni de la mía de sus manos. Él tiene el control. Y eso debe darnos a nosotros, o debe revestirnos de seguridad, de confianza, de saber que estamos ante alguien que siempre va a estar, digamos, trabajando, moviéndose para que tú y yo afirmemos nuestra confianza en Él. Mira lo que dice Isaías 55, 8 y 9, y dice de esta manera, ¿verdad? Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestro pensamiento. Y este texto nos da la idea de que estamos ante alguien sin ser sencillamente superior, pero como hemos dicho, no por un dominio arbitrario, sino un dominio de grandeza. Y Él tiene el control de todo. Él tiene el control de nuestros pensamientos y tiene el control de nuestro destino. Por lo tanto, estamos en buenas manos. Y Jeremías 29:11, ¿verdad? Un texto muy conocido que dice así el texto, en la TLA lo narra así. Mis planes para ustedes, solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Y voy a darles un futuro lleno de bienestar. Mire, hace unos pocos años murió una de mis hermanas y nosotros orábamos para que el Señor la sanara, pero también orábamos colocando esa situación tan difícil, familiar, en las manos de Dios. Y estábamos conscientes que lo que Él hiciese era lo mejor para ella y para todos. Y cuando ella falleció, vimos el obrar de Dios. Vimos cómo Dios tenía control de cada detalle, de todo lo que sucedió. Es algo realmente muy interesante, muy especial. Y aún en medio de nuestro dolor, nuestra pérdida, nuestro deseo de tenerla en medio nuestro, sabíamos que ella iba a estar mucho mejor delante del Señor. Y eso nos llena el corazón y nos llenó el corazón con esa experiencia al tener nuestra esperanza en Dios de confianza. Nuestra confianza se acrecentó en Dios. Nos dio mayor seguridad porque uno está en las manos de Dios. Y en las manos de Dios tenemos seguridad a pesar de que humanamente creamos que estamos perdiendo. Resulta que en Dios siempre ganamos. Y aun cuando perdamos lo más preciado que nosotros en el contexto humano tenemos, que es la vida, en Dios no la perdemos, la ganamos. Y en este caso hasta para la eternidad. Pero también llena nuestro corazón de algo muy importante que es necesario que todos nosotros lo experimentemos cada día. Y es de paz, de paz. Mira, Dios sabe lo que está haciendo con Venezuela. Dios sabe lo que está haciendo con nuestra familia. Dios sabe lo que está haciendo con nuestras circunstancias. Y eso en medio de cualquier situación que nos trate de robar la paz, en Dios podemos más bien afirmar esa confianza que llena tu corazón y el mío de paz. Y eso tiene que ver con la soberanía de Dios, de que estamos delante de un Dios maravilloso, maravilloso, quien tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, tiene todo el control y trabaja a tu favor y el mío. Así que allí está la invitación a que miremos y confiemos en Dios. Cerramos con estas 4 A que nos ayudan a recordar
la soberanía de Dios. Y A habla de adoración, habla de alabanza, habla de acercarse, habla de lo que tiene que ver con una entrega del ser humano para con Dios. La primera A afirma la soberanía de Dios y hablamos del concepto. ¿Quién es Dios? Él es el Señor, el creador del cielo y de la tierra. La otra A nos habla de aprender y eso nos invita a considerar los procesos. Aprender lleva un proceso, pero una lección aprendida en la vida cristiana y en conocer a Dios es una convicción que nada ni nadie puede arrebatarnos de este pensamiento de entender que Él es el Señor. No por resignación, sino por entender que Él tiene el control de todo y aún tiene un plan en medio de cualquier circunstancia que podemos estar viviendo y experimentando. La tercera nos habla de poder experimentar y eso nos invita a aceptar algunas condiciones que a veces no queremos o no entendemos en el momento que la estoy viviendo. Sin embargo, Dios conoce el mañana. Nosotros no. Nosotros conocemos el pasado por lo que nos pasó y vivimos nuestro día a día, pero Dios sabe todo de nosotros. Interesante que el Salmo 139 nos habla mucho acerca de eso, de que el Señor conoce cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando nos sentamos, inclusive todavía no ha venido algo en nuestra mente cuando ya el Señor lo conoce todo y eso es maravilloso entenderlo, comprenderlo y también enseñarlo en la iglesia, enseñarle al nuevo creyente, porque hoy en día hay mucha gente que quiere todo rápido, que quiere todo como nosotros creemos, pensamos y entendemos que vemos las cosas. Y la última y la cuarta A tiene que ver con aguardar y eso nos habla de esperar. Esperar en Dios, confiar en Dios. Eso es lo más extraordinario que nosotros tenemos como creyentes. Esperar en Dios para algunos no es fácil. Cuando luchamos contra aquellas cosas que el Señor nos quiere enseñar, pero cuando aprendemos que en medio del día a día el Señor se muestra a nosotros de una manera muy especial, podemos estar como en algún momento estuvo Isaías en ese lugar, entendiendo que hay procesos que pasan en la vida como la muerte, pero también entendiendo que Dios no muere, sino que vive, trasciende a lo eterno y Él conoce el antes, el durante y el después. Y eso es mucho más esperanzador que sencillamente mirar y estar limitado a lo que nosotros creemos y pensamos en cualquier circunstancia. Así que les animamos a poder fortalecer esa relación con Dios, a poder seguir creciendo en Dios en el tema de la soberanía. Esto solamente es una gran pincelada, pero que el Señor nos ayude a caminar mucho más profundo en este tema y de verdad que el Señor nos enseñará aún cosas mucho más profundas. Muchas gracias y que el Señor nos bendiga. Bendiciones. Bueno, qué bueno que estudiemos acerca de la soberanía de Dios. Y una de las cosas interesantes es relacionarlo con un Dios que tiene una voluntad firme, perfecta, y que, como dice Efesios capítulo 1:11, Efesios 1:11 dice, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y ah, qué bueno saber que tenemos un Dios que no está frustrado por lo que está pasando en el mundo. Un Dios que es soberano. Y como dice la nueva versión internacional sobre Job capítulo 42, dice, yo sé bien que tú lo puedes todo y que no es posible frustrar ninguno de tus planes, porque precisamente porque Él es un Dios soberano. Y nosotros podemos tener esa visión que tuvo el profeta Isaías
cada día, de mirar al Señor como el Altísimo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo dice también Primera de Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tener esa visión de que el Señor está en el control, que Él ejecuta su voluntad y que nadie puede oponerse a su voluntad. Y en la visión de Isaías, él vio no solamente al Señor sentado en un trono alto y sublime. De hecho, uno de los títulos que él usó en el libro de Isaías fue el alto y el sublime, sino que él dice, su gloria llenará toda la tierra. Y así nosotros entonces confiamos en un Dios soberano, esperamos, aguardamos, así como nos los ha presentado los hermanos, aceptamos, aprendemos, aguardamos y adoramos a ese Dios soberano. Bueno, si ustedes tienen algo que añadir, que complementar o preguntas que quieren hacer, pueden hacerlo. Podemos tener unos minutos para eso. Quien quiera intervenir, participar, activa su micrófono y puede hacer alguna complementación, expresar algo, preguntar algo sobre la soberanía de Dios. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga a todos. Amén. Y sí, de verdad que es interesante este tema de la soberanía de Dios y bastante, a veces, digamos, complicado de aceptar, ¿verdad? Dependiendo el caso también. El sábado hablábamos de eso ahí en el culto con las damas y se mencionó dos casos, sobre todo de personas de familias que tenían familiares que habían fallecido y en uno era una hermana de una iglesia y fue tanto, digamos, la situación que esta hermana dijo que dónde estaba Dios, que cómo es posible que haya pasado esto, que Dios no existe. Entonces, ella hasta se alejó de la iglesia, no fue más a la iglesia. Pero es esto, no reconocer la soberanía de Dios. Como en el otro caso, la otra hermana que a ella le mataron al hijo en su casa y ella, bueno, sí, ella aceptó todo esto porque ya el hijo andaba en malos pasos y ella aceptó la voluntad de Dios porque ella decía, bueno, a lo mejor Dios nos está librando de algo peor y Dios, bueno, lo está sacando de allí de esta manera. Entonces, a veces es fuerte cuando nosotros no aceptamos la voluntad de Dios o pedimos a Dios pidiendo y creyendo que Dios va a hacer mi voluntad, porque yo estoy orando y estoy pidiéndole a Dios así, Dios lo tiene que hacer así. Nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios, orar y esperar en su voluntad. Ese Sí, era qué mi bueno comentario. sí, qué bueno que el Señor nos enseñó eso, ¿verdad? Cuando en el Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como Jesús también nos enseñó a orar, se haga tu voluntad tanto en la tierra como se hace en los cielos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, Buenas noches, complementar o Dios preguntar? le bendiga. Sí, Amén. quería agregar que para una persona que no ha creído en Dios, es difícil acercarse a Dios, aceptar las decisiones de Dios, no solamente en la muerte, sino en la enfermedad. Un tiempo conocí en una parada de camioneta
pude ver a un hombre que renegaba de Dios porque se había enterado de que su esposa estaba padeciendo de cáncer. Y él decía que no aceptaba a Dios que a su esposa le había puesto una enfermedad. Bueno, yo le dije que mientras que su esposa, él manifestó que su esposa se acercó a Dios, buscó a Dios, buscaba el rostro de Dios, mientras que él se alejaba de Dios. Entonces yo le decía a él que cómo él no aceptaba la voluntad de Dios, mientras que su esposa sí. Su esposa sí aceptaba la enfermedad, aceptaba la voluntad de Dios, se acercaba a Dios y él no. Entonces, para una persona, lo que quiero decir es que para una persona que no ha creído a Dios, es imposible o no acepta o rechaza la voluntad de Dios, sea en la muerte, sea en la enfermedad, sea en una crisis. Y nosotros como creyentes, ¿verdad? Conociendo la soberanía de Dios, que hemos entendido lo soberano que es Dios, nosotros lo podemos entender, aceptar, esa palabra de aceptar la voluntad de Dios. Y cómo hacerle entender a las personas que no conocen de Dios y rechazan a Dios, es conocer la voluntad y la soberanía de Dios. Ok, a mí me da mucha pena tener que decir esto, pero mi hermano, el que yo coloqué en el libro, la historia, él murió cuando tenía 35 años. Y nosotros lo llevamos a él desde adolescente a la iglesia. Él se apartó de Dios y a veces regresaba a Dios, después se apartaba otra vez. Y él un día, él dijo esto. Él, como se había apartado de Dios y él conocía la palabra de Dios, él llegó a decir, si Dios, como yo me aparté de él, Dios toca a mis hijos, es decir, Dios me castiga o Dios me castiga haciéndole algo a mis hijos o haciendo que mis hijos padezcan algo. Él dijo, si Dios toca a mis hijos, más rebelde me voy a poner. Imagínese usted una persona así. Él en muchas ocasiones él desafió a Dios. Y él le dijo, si Dios toca a mis hijos, yo más rebelde me voy a poner. Y Dios no tocó a sus hijos. A ninguno de sus 3 hijos Dios tocó. Dios lo tocó a él. Dios lo tocó a él. Y él quedó cuadripléjico por 4 años. Y yo recuerdo una noche que No, porque tú hables. él Después que estaba tú hables, así no, no, tan para que enojado yo con escuche algo Dios, más. tan enojado con Dios estaba, ¿por qué Dios, por ejemplo, aún hasta usaba la Biblia diciendo, ¿por El qué Dios problema es permitió que a Job lo tocaran? ¿Por que qué Dios le hizo caso al diablo? Y todo ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que una de mis hermanas, la menor de las hembras, duró una noche completa con él, hablándole y ayudándole hasta que él reconoció al Señor. Y él fue en silla de ruedas muchos meses, 1 año, 2 años a la iglesia. Él se volvió al Señor. Y aún aunque él murió, su enfermedad y su situación que él vivió, ahí se manifestó el Señor que a través de eso, él pudo llevar o de alguna manera ser un testimonio para que mis hermanos llegaran al conocimiento del Señor. Y él murió en el Señor, pero Dios es soberano y a veces a nosotros nos cuesta entender lo que Dios hace, pero Él es el Señor sobre todas las cosas
sobre todas las personas, sobre todas las familias, sobre todas las naciones, sobre todo el mundo, sobre todo lo que existe. Él es el Dios soberano. Ok. Bueno, vamos a continuar. Nos queda otra clase con el pastor César Luzardo sobre la justicia de Dios. César, es tu tiempo. Ok, me ver aquí. Vaya, tuve que cambiar para la tablet porque se fue la electricidad. Vaya, transferir a la sala. Estoy buscando ahora en la tablet aquí. Tú puedes compartir de ahí, Eleazar. Qué barbaridad. Estás muteado, estás muteado. Voy a ver si puedo hacerlo, aunque estoy desde el teléfono. Yo El tengo tu teléfono no. lámina, César, si la quieres. Colócamela. ¿Puedes colocar, Itán? César, si quiere, pásamelas a ver si te la puedo proyectar. Ya va, que Ya estoy puse buscando ahí, aquí. Ajá, ya listo. puse ahí como por... Ok, ahí está. Ok, excelente. No conseguí aquí cómo pasarla. Ok, bueno, estamos en la lección número 4, la justicia de Dios. En esta lección, entendiendo también lo que hemos conversado del libro Creciendo en Dios, vamos a estudiar en este tema lo que tiene que ver con la justicia de Dios, lo que Dios hace en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo Dios obra en nuestras vidas y cómo a veces nosotros pues tomamos, de alguna manera, queremos tomar la justicia en nuestras manos y lo que dice la palabra del Señor. Entendemos allí, hay un pasaje de la Escritura que se menciona allí el pastor Eleazar cuando escribe este capítulo, menciona en Génesis capítulo 18, versículo 25, es la otra lámina, que dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Este pasaje viene hablando, conversando acerca de lo que era la justicia y se estaba apelando en este caso, el caso de Abraham, cuando Abraham estaba hablando con el Señor y está hablando de la justicia en este sentido, de la justicia de Dios, lo que Dios podía hacer, pero Abraham estaba hablando desde su perspectiva, desde la perspectiva humana en este sentido. De manera que nosotros cuando vamos a la palabra del Señor, por supuesto, vemos que la justicia no es la que queremos nosotros, sino es la que el Señor coloca. Y eso nos debe llevar a nosotros a entender de que debemos crecer, ¿verdad? En el conocimiento, en la sabiduría que ya se ha hablado de Dios en este caso. En el Antiguo Testamento, la siguiente lámina dice, ¿verdad? Lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra justicia o justo estaba relacionada con recto o rectitud, mientras que en el Nuevo Testamento, la palabra justicia y justificar vienen de la misma raíz, donde Dios declara justificado para siempre aquel que ve en Cristo. De manera que la justicia, ¿verdad? Es desde la perspectiva del Señor, de Dios en este caso, no de nosotros. La justicia de los hombres tiene que ver, por supuesto, con los estándares y tiene que ver con lo que de alguna manera, ¿verdad? Está sucediendo, ¿verdad? En nuestras vidas y que el Señor, pues, nos permite a nosotros conocer o hacer las cosas como seres humanos. Sin embargo, la justicia de Dios es otra cosa. La justicia de Dios se ve en la expresión de lo que es la naturaleza, en este caso, de la santidad de Dios.
Entonces nosotros podemos entender, ¿verdad?, que la justicia de Dios es una cosa que tiene que ver con su santidad, que tiene que ver con lo que Dios hace, más no con lo que nosotros hacemos en este sentido. Ciertamente, pues, nos damos cuenta nosotros de que queremos entender la justicia desde nuestra perspectiva, pero no es así. La otra lámina nos menciona, ¿verdad?, que esa justicia, ¿verdad?, tiene un propósito en el Antiguo Testamento, y ese propósito, por supuesto, está enmarcado en tres elementos: la restauración, en el amor y la justicia, y en la tutoría o la guía. La restauración de que Deuteronomio, por ejemplo, 10:18, nos habla de que esa restauración incluye la retribución. La justicia bíblica a menudo se enfoca en la justicia restaurativa, protegiendo a los vulnerables. Cada vez que usted lee la palabra del Señor y habla de justicia, usted ve que se refería a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera eran vejados, sus derechos eran violados. Pues si usted ve alguna similitud en el día de hoy, por supuesto, acá en nosotros, en nuestro país, pues tiene cierta relación, ¿verdad? Donde a veces, por supuesto, usted exige la justicia, y a veces la justicia pues no es tanto lo que creemos que puede pasar. Sin embargo, vemos que en el Antiguo Testamento, por supuesto, también nos habla de que él habla del amor, de la justicia y la justicia integrado. Es decir, que la justicia de Dios no está separada del amor. Siempre la justicia iba relacionada con el amor del Señor como Dios creador, para que pudieran las cosas suceder de alguna manera correctamente. Cuando hablamos de eso, por supuesto, también nos referimos a que esa justicia en el Antiguo Testamento, por supuesto, iba desarrollada como ley que funcionó como una tutoría o como escuela. Gálatas 3:24 nos habla algo de eso. ¿Para qué? Para mantener a Israel en el camino correcto hacia la llegada de Jesús. Pero la siguiente lámina nos menciona, ¿verdad?, que la ley tenía que ver en algunas ocasiones, ¿verdad?, con lo que es la ley y los mandamientos. La ley como reflejo del carácter divino, y vamos a estudiar eso más adelante. Era el código civil o penal de una nación como un estándar absoluto y perfecto que revelaba la santidad de Dios y la incapacidad humana de cumplirla plenamente. Nosotros sabemos, ¿verdad?, ya por experiencia, que es ciertamente bien difícil que usted cumpla los mandamientos a cabalidad. Por eso era una guía, era una, digamos, un estándar que debíamos tener presente. La justicia divina es perfecta en su diseño, porque revela el bien y el mal. Pero la antigua ley mosaica es descrita como temporal e ineficaz para la salvación. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en muchos pasajes de la Escritura, que el Señor Jesús vino, se encarnó, ¿verdad?, desarrolló lo que es el amor, nos dio su amor precisamente para que nosotros pudiéramos avanzar y para que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, tener ese regalo que es la salvación. La siguiente lámina menciona, ¿verdad?, que la justicia tiene que ver con la rectitud de su carácter. Cuando nosotros hablamos del carácter, ¿verdad?, hablamos del caso de Moisés. Moisés afirmó la justicia de Dios en su carácter, sus caminos y sus obras. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La palabra del Señor nos dice que, por supuesto, Dios es recto. La justicia está en Dios precisamente, pero debemos afirmarnos en él. También lo dice en el Evangelio de Juan 17:25. Jesús afirmó que la justicia de Dios, ¿verdad, Padre? En su oración decía: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. El Señor Jesús nos dice, por supuesto, en su palabra, ¿verdad?, que la justicia radica en el mismo Señor. Igualmente, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 14 al 15, el apóstol Pedro afirmó a Jesús como Dios delante de una gran multitud de judíos en su segundo discurso. Y él dijo: pero vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El apóstol Pedro está mencionando ahí, por supuesto, lo que hicieron las personas que solicitaron a una persona homicida, o una persona que tenía sus fechorías y todo lo demás, en vez de una persona justa. El día de hoy, por supuesto, cuando nosotros vemos ese tipo de situaciones en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, con las personas, etcétera, a veces también caemos en esas cosas de
Por supuesto, ver lo que es justo y lo que no es justo. A veces nosotros también cometemos injusticia al nosotros poder tratar de hacer la justicia desde nuestro propio punto de vista. Y por supuesto, entendemos que la justicia entonces viene de ese aspecto de lo que es el carácter y por supuesto del carácter del Señor. Por eso debemos pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Y que podamos crecer en el Señor de tal manera que podamos ser justos. Hay algunas personas que son justos, pero solo de nombre, porque le colocaron el nombre de justo, pero no tienen justicia en sí mismos. La siguiente nos menciona que ciertamente esa justicia Dios la declara, lo que es justo y exige rectitud en sus criaturas. ¿Por qué la exige? Bueno, porque si Dios es justo, Él quiere que seamos justos, así como dice la palabra en Levítico, ¿verdad? Que Él es santo y Él nos demanda que seamos santos. Él es justo y Él quiere que seamos justos y que podamos vivir una vida justa delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es nuestro creador. Él quiere que sigamos precisamente su divinidad, sus principios y lo que Él nos ha dejado. Dice la palabra de Dios en el Salmo 33:4 y menciona, parte que veamos ese salmo, pero dice allí, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y el derecho. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por supuesto, tenemos muchos pasajes de la Escritura que mencionan la rectitud y lo que es la justicia del Señor y cómo Dios es justo y cómo Él exige la rectitud a nosotros como sus criaturas, como los seres creados de Él. Él nos creó, por lo tanto, Él nos exige que nosotros podamos ser rectos también, que podamos ser justos. Dice la palabra del Señor también en Isaías 45:19. Dios mismo dice a través del profeta Isaías, yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Qué maravilloso sería, ¿verdad?, que nosotros podamos tener en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en la familia, en nuestra sociedad, por supuesto, en nuestro país entero, ¿verdad? Una comunidad donde hubiera, por supuesto, la rectitud, donde hubiera justicia, donde todo pudiera funcionar como debe ser, de acuerdo a los principios, de acuerdo a las normas, de acuerdo a las leyes. Pero tristemente, por supuesto, sabemos que esas cosas no suceden. Pues, aquí mismo en nuestro país, en muchas ocasiones nos sucede a nosotros que exigimos nuestros derechos, exigimos que se haga justicia y pues lamentablemente pasa lo contrario, nos violan nuestros derechos y la justicia es retorcida y la justicia es reprochable de alguna manera. A veces en nuestras congregaciones también sucede algo parecido. Puede ser que en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias también, ¿verdad? Nosotros como creyentes no podamos cumplir y ser justo como debe ser. A veces tal vez hay un tipo de preferencia, a veces en las iglesias pues tal vez aquellas personas que tienen un poquitico más de preparación, un poquitico más de tiempo, el hermano, el hijo del hermano tal, que es ministro, qué sé yo. A veces sucede ese tipo de cosas y entonces hay algún tipo de preferencia y cuestiones así, entonces no se hace la justicia como debe ser. Y por supuesto no estamos actuando como dice la palabra. El otro pasaje en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17, dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Este pasaje David conocía mucho porque acerca de esto, porque él afirmó precisamente esto. David sabía ciertamente de que Dios miraba el corazón y que Dios quería que todo se hiciera justamente. Entendemos y recuerden los pasajes de la escritura de David, que dice que fue conforme al corazón del Señor, pero él cometió pecado, él desobedeció, él hizo cosas incorrectas, él se apartó de alguna manera, él desobedeció, pero la justicia de Dios siguió adelante, recayó sobre él, por supuesto, las consecuencias del pecado. Y aunque hubiera sido, como dice la palabra, conforme al corazón del Señor, eso no lo iba a omitir o no lo iba a quitar o privar de el pecado o de las consecuencias que él cometió, por supuesto. Porque el pecado nosotros lo podemos cometer de alguna manera y le pedimos perdón al Señor. Y Dios maravilloso, misericordioso, grande, nos perdona, pero las consecuencias no nos va a perdonar. Entonces no podemos llegar y clamar y decir al Señor, Señor, pero tú no eres misericordioso, tú no eres bondadoso, tú no eres bueno. Sí, todo eso es verdad. Pero Dios diría, sí, pero es que la ley es la ley y la justicia es la justicia. Y ustedes como criaturas mías deben ser rectos. Y la rectitud es que debes reconocer el error, ¿verdad? Y asumir las consecuencias de ese error. En la otra lámina tenemos una serie de ejemplos, ¿verdad? De lo que tiene que ver con la justicia.
donde Dios establece recompensas por la obediencia y castigos por la obediencia, por la desobediencia. Tenemos cualquier cantidad de pasajes en la Biblia que nos hablan de eso, los obedientes y los desobedientes. De hecho, es bien interesante que nosotros podamos estudiar eso. Podemos hacer estudios bíblicos, predicaciones en cadena, donde podamos hablar acerca de los obedientes y de los desobedientes, podamos hacer personajes, biografías, etcétera, donde podemos darnos cuenta de que la palabra del Señor nos habla y nos establece que el Señor, por supuesto, hace lo que está escrito. Por ejemplo, Génesis 3, 9 al 24, ese pasaje nos habla de la justicia que se mostró en el huerto del Edén, cuando se le pidió cuentas a Adán. Porque, bueno, a Adán se le dieron los parámetros y se le dijo lo que iba a hacer. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció. Y como desobedeció, por supuesto, tuvo las consecuencias. Esta semana precisamente, esta semana no, el día de ayer, yo estoy pensando que es otro día hoy, el día de ayer en mi clase de doctrina alguien me preguntaba, pero si Dios es Dios y Dios sabe hacer todas las cosas, ¿por qué Dios permitió que Adán pecara y nosotros estuviéramos en esta situación? Y ayer hemos tenido, acá estamos en el estado Trujillo y hemos tenido muchos bajones, no sé cómo han estado ustedes en otras partes del país, pero muchos bajones. De hecho, el día, creo que sábado fue que tuvimos más de 8 bajones, 9 bajones en un lapso de 30 minutos, una hora, fue terrible. Y estamos en esa situación que hay luz, que no hay electricidad, está lloviendo mucho y se va el agua. Yo, el Señor, ora para que caiga lluvia y si llueve, entonces se va el agua. Y uno dice, Señor, pero ¿dónde está tu justicia, Señor? Por favor. A veces nosotros como seres humanos pues clamamos de esa manera. Pero por supuesto hay situaciones que van a pasar en nuestra vida que por supuesto tienen que ver con en el caso de nosotros, en este caso, pues nuestro país y la naturaleza y estas cosas. Adán desobedeció y por supuesto recibió su castigo por eso. En Génesis capítulo 4, cuando hablamos el caso de Caín, Dios le pidió cuentas a Caín porque, bueno, por lo que él hizo, por el crimen que cometió, él desobedeció al Señor igualmente, él cometió una falta y por supuesto debió asumir las responsabilidades de su falta, de las consecuencias. En Génesis capítulo 7, versículo 17 al 24, tenemos el ejemplo de Noé. Tal vez en este momento, también eso se me mencionó en estos días, pero ¿por qué si Dios limpió todo y acabó con toda la humanidad pecaminosa y mala y dejó a Noé la familia maravillosa y todo? ¿Por qué volvieron a caer en pecado y nos volvieron a echar broma y nosotros estamos en pecado? Bueno, porque somos seres humanos, ¿verdad? Y ahí podemos ver que se ejecutó el juicio sobre toda la humanidad. El Señor lo ejecutó sobre toda la humanidad y solamente quedó la familia de Noé. Sin embargo, por supuesto, podemos entender que ellos también desobedecieron y también fueron castigados. Más adelante en el mismo libro de Génesis, capítulo 19, versos 24 a 29, estaba desbordada esa humanidad, esas ciudades de Sodoma y Gomorra en el pecado. Destrucción total en la parte de la sexualidad. Era una cosa terrorífica, tan terrorífica que, bueno, era de todo, hombres con hombres, mujeres, animales, lujuria, unas cosas, orgías, en fin, usted puede ver todo eso en ese pasaje e identificar lo que dice la Biblia en relación a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó? Bueno, fueron destruidos, fueron acabados, las consecuencias llegaron a la ciudad, ¿verdad? Y ahí ese es el pasaje que mencionamos al principio también, por supuesto, donde Abraham estaba pidiendo misericordia para su familia, para Lot en este caso. Y vemos allí la palabra, ¿verdad?, que dice, por supuesto, del juicio del Señor. Más adelante tenemos en Miqueas 1, 1 al 10, donde también podemos ver el profeta Miqueas, donde el profeta Miqueas está pronunciando los juicios a los reinos de Israel y de Judá. Miqueas estaba hablando, ¿verdad? Y estaba pronunciando la situación de lo que iba a suceder, de los juicios que vendrían. ¿Por qué? Por la desobediencia otra vez de los pueblos. Y aquí vemos en todo este transitar, ¿verdad?, la obediencia y la desobediencia. En el libro de Daniel, capítulo 9, verso 14, podemos darnos cuenta que aquí Daniel ejecutó los juicios sobre Israel en la cautividad de Asiria, en el 711 antes de Cristo, y sobre Judá en la cautividad babilónica, en el año 586 antes de Cristo. Y podemos darnos cuenta que Daniel también está hablando acerca de eso, de los juicios que vendrían sobre Israel por la desobediencia. De manera que, en conclusión, podemos mencionar en esta lámina, ¿verdad?, que
Por supuesto, ustedes también tienen todo este material en el libro. De hecho, está ubicado, si usted tiene su libro en la mano, si ya lo tiene, ¿verdad? En la página 48, 49, por ahí voy, en la página 50, por ahí está. Más o menos, si mal no recuerdo. Están ubicados estas cosas. Si no tiene el libro, pues solicítelo, cómprelo, páguelo y por supuesto pueda tenerlo en este caso para que pueda desarrollarlo en la iglesia. Pero podemos darnos cuenta que la justicia de Dios, ¿verdad? Dios nos las coloca para los que son obedientes, por supuesto les va a ir bien, para los que son desobedientes van a ser castigados, van a ser corregidos. La siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a ver entonces que esa justicia de Dios nos ayuda y nos hace justos. Hay un escritor que dice, Corner, afirma que Dios no solo exige al hombre ser justo, sino que pone a la disposición todo lo necesario para ayudarle a ser justo. Dios no solamente nos da la oportunidad y nos exige, sino que Él nos ayuda. Mire, la Biblia nos dice del Señor que es tan misericordioso, que es tan bueno, que nosotros aún en este caso, siendo desobedientes, el Señor nos ayuda, el Señor nos bendice, el Señor quiere que seamos justos, el Señor quiere que nosotros podamos ser rectos, que podamos tener un buen carácter, que podamos seguirle a Él, y no solamente eso, sino que nos ayuda en el proceso, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, ¿verdad? En Cristo, dice Primera de Pedro 3:18. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La Escritura nos dice, el apóstol Pedro, ¿verdad? Que Él padeció por nosotros. Dice, el justo por los injustos. ¿Era justo que lo hiciera? No, pero en su misericordia, Él como justo murió por nosotros, siendo nosotros injustos, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna y para que pudiéramos vivir y tener una vida en el Señor, una vida eficaz. Por eso nosotros debemos crecer en la gracia del Señor, crecer en Dios de tal manera que podamos ser agradecidos en ese sentido. Cuando vamos al caso de Génesis 3:21, cuando se menciona en el huerto del Edén, dice que un animal tuvo que ser sacrificado para hacerle las pieles que cubrían la vergüenza de Adán y Eva. Es decir, fueron vestidos con la justicia de Dios de alguna manera. Diría alguien, ajá, ¿qué culpa tenían esos animales que los agarraran para matarlos y quitarles las pieles para poder vestir a Adán y Eva? Recuerden el episodio de la Escritura que dice que ellos estaban desnudos y ellos se paseaban por el huerto del Edén de un lado al otro, porque había pureza, había santidad en su vida, no había pecado, el pecado no había entrado en su vida. Pero cuando entró el pecado, ¿verdad? Lamentablemente se distorsionó esa pureza y ese pacto, esa bendición que Dios les había dado, ¿verdad? De hasta ese momento ser perfecto, y entonces estaban desnudos, vieron su desnudez y por supuesto Dios, para poder tapar su vergüenza, cubrir su vergüenza, dice la Escritura, le hizo pieles. De alguna manera entonces podemos darnos cuenta que se menciona que fueron vestidos con la justicia de Dios. Nosotros en el día de hoy igualmente el Señor nos ayuda y Él cada día nos permite que nosotros podamos también ser justificados y vestidos de la justicia de Dios. El Señor nos arropa con su misericordia. En muchas ocasiones cuando nosotros cometemos la falta, cometemos el pecado, desobedecemos y viene el juicio sobre nosotros, el Señor en eso también nos ayuda, ¿verdad? En 2 Corintios 5:21 menciona al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. En el monte Calvario, Cristo fue sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para vestirnos de su justicia. Tal vez usted cantaba esa canción cuando era católico, posiblemente, cuando hablaba del Cordero de Dios y lo mencionaba, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, y lo decía como una letanía. Pero tal vez no entendía el significado correcto de lo que ese pasaje nos menciona. Ciertamente la Biblia dice que Él, ¿verdad? Dice, no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Pero no quiere decir que Él pecó para que nosotros pudiéramos ser perdonados, sino que Él pagó el precio por nosotros para que la justicia divina recayera sobre nosotros. Es lo que dice también Romanos 4:25. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Delante del Señor, ¿verdad?
gracias a Dios, somos justos, somos declarados justos. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. La bendición de nosotros, por supuesto, es que el Señor resucitó. Como Él resucitó, ¿verdad? Nosotros somos salvos, tenemos la vida eterna, porque se cumplieron todas las profecías escritas acerca de Jesús. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que Jesús, ¿verdad?, pagó el precio por nosotros. Y eso todo enmarcado en la justicia de Dios, por eso Él nos ayuda y bendice nuestras vidas. La siguiente lámina nos menciona que nosotros debemos ver y actuar conforme a la justicia del Señor. ¿Cómo respondemos a la justicia de Dios? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué vemos aquí? Esta parte es lo que el pastor Eleazar en el libro menciona, que es el elemento, ¿verdad? En la penúltima parte el capítulo, que es el aprender de Dios. El apóstol Pedro, en un momento de su vida, exhibió su propia justicia. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, dice Mateo 26:33. Se consideró tan justo en sí mismo y más justo que los demás. Por eso, después de haber negado al Señor 3 veces y sintiéndose indigno, lo dice Mateo 26:69, ¿verdad? El pasaje de la Escritura menciona que más adelante, pues él negó al Señor, ¿no? Por eso dice, el Señor le preguntó 3 veces en presencia de los otros discípulos, ¿me amas más que esto? Pedro no pudo responder con su propia justicia. Estaba reconociendo la justicia redentora del Señor. Ahora dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te aprecio. Juan 21:15-19. Esa es una versión bien interesante que menciona lo que Pedro estaba diciendo. ¿Cómo respondemos a la justicia del Señor? El apóstol Pedro en ese momento estaba exponiéndose desde su punto particular, desde su perspectiva interna. ¿Cuántas veces nosotros respondemos desde nuestra propia justicia y no de la justicia del Señor, la justicia bíblica, lo que dice la palabra del Señor, los mandamientos que debemos poner en práctica? Entonces, cuando nosotros vamos a este pasaje, nos damos cuenta, ¿verdad?, que ciertamente Pedro lo hizo desde su perspectiva. Hemos visto la justicia desde la perspectiva natural o personal. En el libro nosotros tenemos varios ejemplos, ¿verdad?, que se habla de la justicia y vemos la justicia en el caso, por ejemplo, también de Job, que se menciona, vemos al apóstol Pablo, ¿verdad?, también cuando se menciona en Filipenses, otro pasaje de la Escritura, ¿no? La siguiente lámina nos menciona, ¿verdad?, esos versículos. Filipenses 3:9, por ejemplo, cuando dice, Pablo menciona la justicia de Dios y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la ley es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo menciona, ¿verdad?, que la justicia no le corresponde a él, que no es su propia justicia, que la validez de la justicia de Dios es de Dios, no de la persona, no del sistema, no de la humanidad, no de el entorno, no de las circunstancias, no de lo que está a nuestro alrededor. ¿Cuántos de nosotros clamamos al Señor por justicia? Pero estamos clamando básicamente por justicia humana. Es lo que yo en mi corazón y en mi mente y en mi vida, en mi ser deseo, pero no es el deseo del Señor, no es lo que dice la Biblia. Cuando nosotros vamos a la Escritura, por supuesto, tenemos algunas cosas bien importantes que cambiar y transformar en nuestras vidas, porque es lo que nosotros entendemos y pensamos. Una de las maneras de ilustrar la justicia del hombre y la justicia de Dios es la escena del huerto de Edén, después de la caída. ¿Cuál fue la manera? Nosotros nos damos cuenta allí, ¿verdad?, lo que sucedió en el Edén, lo que sucedió con Adán, lo que sucedió con Eva, ¿verdad? ¿Qué pasó después de la caída? ¿Cuál fue la situación que los llevó a ello? De hecho, es interesante que usted se pone a leer la Escritura y ve que desaparece el caso de Adán y de Eva y siguen otros personajes y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Pues, ¿qué pasó más allá? Es interesante que, bueno, la Biblia no nos dice todos los elementos y todas las cosas o todas las historias de lo que quisiéramos saber. Sin embargo, pues entender que Dios es justo y Dios le ha dado a cada quien lo que le corresponde. Usted puede decidir seguir viviendo, cubriéndose con hojas de árboles, justificándose a sí mismo, pero siempre eso será considerado como trapos de inmundicia delante de Dios. Eso lo dice Isaías 64:6. ¿Por qué lo dice el profeta Isaías? Bueno, porque usted puede justificarse o yo me puedo justificar. De hecho, en muchas ocasiones, por supuesto, lo primero que hacemos en nuestra vida es
justificarnos y comenzar a decir esto o aquello, o decir, bueno, pero es que es desde mi punto de vista, o yo creo que es así, o bueno, yo soy el que tengo la razón, en fin. En muchas ocasiones, por supuesto, los que somos pastores, normalmente en nuestras iglesias, nos llevan casos y personas para que podamos juzgar. A veces nos colocan como si fuéramos Moisés o Salomón, que nos llevan casos y casos y casos, y entonces uno dice, bueno, pero es que yo soy pastor, yo no soy psicólogo o psiquiatra en algunas ocasiones, y los que somos pastores saben que tenemos que trabajar de todo. Tenemos que, si usted no sabe de eso, tiene que ponérsele un poquito acerca de la psicología, de la psiquiatría, para tratar de los problemas y la consejería, porque casi todo lo que nosotros tratamos tiene que ver con eso. Pero dentro de nuestras iglesias también la gran mayoría, por supuesto, tiene problemas y dificultades que siempre acuden a uno o a otro para tratar de solucionarlo. Y uno se coloca como si fuera un juez de alguna manera para juzgar si es bueno o es malo y cuáles son las soluciones, etcétera, ¿no? Y a veces, por supuesto, cometemos muchos errores y ¿Soy solo yo o se fue el audio? Ese fue el audio. se fue el audio. Eliazar está por ahí. ¿Me escuchan? Sí, ok. Sí, sí me escuchan. Ahora te escuchamos. Sí, sí te escuchamos. ¿Quiere la presentación de nuevo? La última lámina, no sé qué pasó con Eliazar. Sí te escuchamos, César. Ajá, pero necesito la última lámina. ¿La tienes, Itan? Itan. También como que se me fue. Itan, Itan. Ajá, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Eso, gracias, Itan. En la última lámina podemos darnos cuenta de esperar en Dios, el último elemento de la escritura que tenemos normalmente en todos los libros, en todos los capítulos. El pastor Eleazar nos menciona precisamente este aspecto. Isaías 61:10. En Cristo hemos sido vestidos con su salvación y su justicia. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Eso lo dice Isaías 61:10. Romanos 5:1. El Señor nos ha declarado justos y nos ha hecho justos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 23, que casi todos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? El Señor nos pastoreará y guiará por la senda justa. Solo el amor, ¿verdad? En su amor nos enseña a caminar en su justicia. Nos guiará por la senda de justicia, dice el pasaje, ¿verdad? El Señor defenderá nuestra causa y derrotará nuestros enemigos. Lucas 18:7-8 dice, Dios hará justicia a sus escogidos que claman en él día y noche. Yo sé que ese pasaje es bien interesante, pero nos cuesta mucho creerlo, ¿verdad? Porque uno dice, yo sé que Dios va a hacer justicia, pero mire, yo quiero apoyarlo un poquitico y que la cosa vaya progresando más rápido, porque se tarda un poquito la cuestión. Yo quiero que esto pueda avanzar un poco más rápido, porque yo no sé cuándo es que Dios va a castigar a este que me hizo esto o aquello. Dice Mateo 5:6, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Debemos clamar al Señor y pedirle al Señor, ¿verdad?, por la justicia, pero no la justicia humana como hemos dicho durante todo este capítulo, sino la justicia divina, no nuestra justicia, la justicia del Señor.
Y los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia serán satisfechos, como dice Mateo 6:33, ¿verdad? Vas a buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas, ¿verdad? La justicia del Señor. Debemos clamar a Dios y tener presencia de Dios. En el libro, el pastor Eleazar da una historia. Bueno, de hecho da varias historias. Da una historia que es bien interesante, ¿verdad? Los que ya leyeron el libro posiblemente pueden recordarla. Es la historia de su mamá, cuando él menciona que su mamá, y él recuerda allí en el libro, pues que su mamá con su papá tenían 14 hijos, eran 14 muchachos, casi nada, ¿no? Y dice que su papá trabajaba lejos y llegaba los fines de semana, en este caso, y trabajaba, pues, en este caso, haciendo algunas cosas por allí. Y su mamá trabajaba algunas horas del día lavando y planchando ropa. Estoy más o menos parafraseando la historia porque está en el libro, usted puede leerla en el libro, ¿no? Lo cierto es que él menciona que la mamá, pues, se quedó sin dinero para la comida de esos 14 muchachos, imagínate. A veces no nos alcanza para uno, para dos, para tres, imagínense para 14. Mire, hay que ponerle bastante a eso. Y entonces dice que fue a pedirle al señor de la bodega, pues que le echara un fiadito, cliente, y el señor se negó y todo lo demás. Y entonces la historia, más o menos para resumirles toda la historia, ¿verdad? Ella, por supuesto, se sintió triste y todo lo demás, etcétera, y menciona que, pues al hombre de la bodega lo robaron y le hicieron desastre y todo lo demás, etcétera. Es más o menos la conclusión de la historia. Entonces, no fue que la mamá del pastor Eleazar mandó a que los robaran, y ese tipo de cosas, ni de cuestión, pero la justicia divina de alguna manera recayó sobre la maldad o tal vez la malicia o qué sé yo del Señor en este caso, que no le fió la comidita y todo lo demás. Entendemos de que, por supuesto, no es que uno le está deseando mal a nadie, ni está buscando la manera de hacer justicia por sus propias manos, aunque a veces no nos provoca. A veces nos provoca. A mí me ha provocado más de una vez en la iglesia con personas que hacen cosas y hacen cuestiones bien difíciles y que uno dice, bueno, Señor, pero bueno, ya que tú no has hecho esto, pues lo voy a hacer yo, me provoca hacerlo yo, de actuar en la justicia humana. Y debemos clamar al Señor, pedirle al Señor misericordia, que nos perdone, que nos permita poder tener paciencia y sobre todo, pues ponerlo en las manos del Señor para que Dios sea el que obre. Hermanos, miren, ciertamente Dios siempre se va a encargar de nosotros. Dios siempre como juez justo, Él nos va a ayudar y nos va a bendecir y Él es el que va a hacer la justicia. Por eso el pasaje que se menciona allí, casi al final en Lucas, cuando dice que Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, eso es cierto. Dios siempre va a hacer la justicia. Y debemos clamar al Señor para que podamos tener la justicia divina y que podamos entender que el Señor siempre va a ayudar y a bendecir nuestras vidas. Bueno, mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Este era el capítulo número 4 que tiene que ver con la justicia de Dios. Yo no sé si fue que el pastor Eleazar, ahí está el pastor Eleazar. Vamos a darle la oportunidad al pastor Eleazar para las preguntas, comentarios. Y perdonen, hermanos, que no pude prender la cámara, pero estamos pasando lo mismo que casi todos, que se nos fue la electricidad aquí, me quedé pues, aquí parezco nada, una cosa así que estuviera allá en la montaña, no sé. Pero bueno, aquí estamos. Dios me les bendiga. Ok, gracias César. Sí, nosotros estamos aquí, se fue el internet en la computadora y he estado presenciando todo, pero por el celular. Pero es interesante todo lo de la justicia, César abordó todo el tema, pero quisiera resaltar algo, es la parte de la justicia inmediata. Nosotros muchas veces nos impacientamos y queremos una justicia inmediata, pero muchas veces nosotros vemos en la Biblia que la justicia de Dios en algunos casos se ve de manera inmediata. En las dos historias que yo presento de mi mamá, ahí se ve una justicia inmediata, porque lo que le pasó con el hombre que no le quiso fiar y todo eso, que
no tuvo compasión de verla a ella con sus 14 hijos, ¿verdad? Y así, pues, una necesidad apremiante. Fue una justicia inmediata porque lo que le pasó fue al siguiente día, fue al día siguiente. Igual la otra persona que quiso, que se montó en un árbol, que quiso, este, derramar el árbol para que cayera en la casa donde ellos vivieran y se muriera ella con sus hijos. Y entonces él cayó, ese hombre quedó cojo para toda su vida. Y entonces eso fue una justicia, uno puede decir, bueno, eso fue una justicia inmediata porque inmediatamente recibieron un castigo o una consecuencia por lo que ellos hicieron, ¿no? Entonces, pero no en todos los casos se da la justicia inmediata. Nosotros vemos, por ejemplo, en el mismo huerto de Edén, en el caso de Adán y Eva, ellos murieron espiritualmente, pero no se dio la justicia inmediata en el sentido de que ellos no murieron físicamente de forma inmediata. La muerte física venía a ser una consecuencia también del pecado, pero Adán vivió como 900 años. Y uno ve que la justicia, la paciencia de Dios, es decir, demorar el castigo, ¿verdad? Dios lo hace para guiarnos al arrepentimiento y eso forma parte de la justicia de Dios. Porque imagínense que Dios haga justicia inmediata sobre todas las personas. Si Él hace justicia inmediata, un ejemplo, Saulo no hubiera llegado a ser cristiano. Porque si el Señor, cuando Él comenzó a perseguir a los cristianos, ejecuta una justicia inmediata sobre él y lo castiga y lo mata, entonces le trae la muerte a él, entonces Saulo no hubiera creído en el Señor. Y así nosotros vemos que eso en la Biblia se llama longanimidad, que es toda esa expresión que usted ve en varias partes de la Biblia que dice, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Eso es longanimidad. O eso no es la justicia inmediata de Dios, sino que Dios demora muchas veces el castigo para guiarnos al arrepentimiento y podamos tener el perdón de nuestros pecados. Pero eso también forma parte, eso también es un aspecto importante de la justicia de Dios. Porque a veces nosotros mismos en nuestra vida, nosotros queremos justicia inmediata y queremos cortar la cabeza a todo el mundo de una vez, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que darnos cuenta que si Dios hubiera ejecutado justicia inmediata sobre nosotros, no hubiéramos llegado a ser salvos. Y si Dios ejecuta justicia inmediata sobre una nación que hay más perversas que Sodoma y Gomorra, entonces nadie sería salvo. Entonces, eso es importante que nosotros veamos. Ok, si tienen algo más que complementar o preguntar, pueden hacerlo. Amén. Por acá, Fernando Ruiz, desde Renacer de Puerto Píritu, Estado en Anzoátegui. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, hermano. Bueno, es muy interesante este tema de la justicia de Dios, ¿no? Y bastante edificante para nosotros recordarla siempre, tener siempre su palabra eh, en mente, pues, y cada día de nuestras vidas. Y solamente quería aportar algo, pues, que por lo menos números 14, 18 habla de que el Señor, lo que usted estaba diciendo, Pastor Eleazar, de que
el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Pero dice claramente que no de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y Nahum 1:3 también dice que no tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? Pero también en su misericordia, pues, y como anteriormente estábamos hablando acerca de la soberanía, de su soberanía, Él hace como Él quiere, ¿verdad? Pero siempre eh, teniendo en cuenta eso, pues sus atributos, su misericordia. Espera un tiempo para que nosotros podamos arrepentirnos, para que nosotros podamos volvernos a Él y precisamente por su misericordia, pues porque su misericordia es la que nos ha permitido llegar y vamos a decir, llegar a sus pies, pues porque si fuera inmediata, pues como usted estaba diciendo, pastor, que pues muchos quizás no tendríamos la oportunidad de llegar al Señor porque el Señor nos hubiese cortado hace rato de la tierra, pues. Y precisamente muchas veces nosotros eh, queremos esa justicia inmediata. Eso es muy cierto. Algunos se le ha escuchado por allí y a forma de chiste dice, Señor, tú eres justo, pero usa mis manos como instrumento, úsame como instrumento, precisamente por eso, porque siempre anhelamos esa justicia inmediata. Pero Dios es misericordioso y clemente, pues, y Él es tardo para la ira y grande en misericordia, pero nunca dará por inocente al culpable. Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano. Y es parte, y su justicia es perfecta. Ahí en Nabucodonosor, cuando habló de la justicia, y reconoció a Dios, en el capítulo 4 de Daniel, versículo 35, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y quien le diga, ¿qué haces? Porque Él es un Dios soberano y Él es un Dios justo. Ok, ¿alguien más quiere añadir algo, complementar algo, hacer algún aporte, pregunta? Pueden hacerlo. Bueno, pastor, quiero compartir contigo con ustedes la historia de David. A pesar de que una de las cosas en cuanto a la justicia humana y la justicia divina, una de las cosas de David que no se justificó y reconoció su falla. Vemos en el 2 Samuel 16, cuando Simei le dice de todo. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Cuando Simei le dice de todo y su general estaba también tratando yo le corto la cabeza a ese hombre, déjame que yo le corte la cabeza. Vemos ahí que a pesar de todo eso, David reconoce que había fallado contra Dios. Y él sabía que algo tenía que pasar. Y viendo pues complementando la clase 3 con la clase 4, David estaba viviendo ese proceso y estaba reconociendo todo lo que estaba viviendo. Tanto así que después escribe el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entendiendo esto, pastor, de que realmente para nosotros como seres humanos, con tantas fallas que tenemos, nos cuesta reconocerlo, ¿no? Y vemos pues que la justicia fue tardía en el caso del Señor contra David. Le dijo, bueno, va a pasar tu hijo, tú y tu hijo, y luego después vienen las consecuencias de todas las cosas que han hecho, ¿no? Entonces vemos cómo Dios de una u otra forma actúa de una forma justa y reconocer todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros es digno de admirar y de alabar. Gracias, pastor. Y cuando hablas de David, por ejemplo, uno ve la justicia inmediata
no se dio, no hubo justicia inmediata, porque David, cuando fue confrontado con Natán, habían pasado como unos 9 meses, habían pasado Exacto. ya un tiempo. Pero, Ujú, como citó el hermano en el comentario anterior, ujú. Dios no dio por inocente al culpable. Y a veces, Así es. en esa parte, aunque tarde la justicia, Dios no dará por inocente al culpable. Ok. Así es. ¿Listo? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario para que Dios le bendiga, terminemos? pastor. Dios le bendiga, pastor. Buenas Amén. noches. Buenas En noches. estos días con el canal de YouTube de Proyecto Biblia, yo había estado estudiando acerca de la justicia. Pero bueno, más que todo, que nosotros tenemos que practicar justicia. Porque Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Y Jeremías 22:3 nos dice acerca de practicar la justicia. Así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia, y liberen al despojado de manos de su opresor. Tampoco maltraten ni hagan violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Entonces, ellos están explicando que en el mundo caído donde nosotros vivimos, eh, nosotros tenemos que saber que todos somos creados a imagen de Dios. O sea, aunque las personas no sean cristianas, igual son creadas a imagen de Dios, ¿verdad? Aunque no son salvos. Y para ser salvos tienen que ser, como dice la palabra, recreados en Cristo Jesús. Entonces, por esa razón, todas las personas tienen igual valor delante del Señor, es decir, todos tienen igual dignidad. Y que sería muy lindo si en el mundo eso se practicara así, pero que no es así, sino que las personas más poderosas se aprovechan de las más vulnerables. Y que nosotros como cristianos tenemos que alzar la voz o ayudar de la manera en la que se pueda a las personas que son las menos beneficiadas, o sea, las más vulnerables, como los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Y que nosotros pues debemos hacer esto, que de esta forma nosotros practicamos justicia. Sí, señor. Gracias por tu aporte, Ruth, sobre eso. Y bueno, como decía César, que el Señor, Él es justo y Él exige, demanda y espera de nosotros que nosotros también actuemos con justicia en este mundo. Y la fe que la gente, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la lección número 4 de mi identidad en Cristo, que hablamos de la muerte espiritual, es temporal, o sea, no es definitiva, sino que la gente está muerta espiritualmente, pero muchas de esas personas La van a mediana cuota. responder al Evangelio de Jesucristo y van a ser salvos. Entonces nosotros tampoco debemos tratarlos injustamente, de una manera injusta. Nosotros debemos practicar la justicia en nuestra vida, respetando los derechos, la dignidad, los valores de las personas y compartiendo el Evangelio de Jesucristo con ellos. Y muchos de ellos mañana a lo mejor van a ser nuestros hermanos en Cristo. Por eso en Primera de Pedro se habla mucho de eso cuando el Señor dice que nosotros tenemos que tratar bien a las personas, tenemos que, para que el día de la visitación ellos puedan glorificar a Dios. Mantengan buena vuestra manera de vivir delante de toda la gente para que en el día de la visitación ellos glorifiquen a Dios. Y eso es importante que nosotros lo hagamos como hermanos y como iglesia del Señor. Ok, uno más que Yo participe y quería termine. hacer, buenas noches, hermano Joel Castro,
Iglesia Cristo, la única esperanza, acá de Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Sí quería hacer mi pequeño aporte. Para conocer la justicia de Dios también tenemos que conocer la justicia del hombre. Yo, para la gloria del Señor, soy abogado y podemos hacer una diferencia entre lo que es la justicia del hombre. La justicia del hombre depende de pruebas, de testigos, incluso de apariencias, pero las mismas pueden fallar. Ahí usted ve que podemos tener como ejemplo cárceles que hay personas inocentes. En cambio, la justicia de Dios, perdón, es mucho más precisa porque es omnisciente, Él conoce y sabe lo que hacemos. Entonces ahí está la diferencia entre la justicia que los hombres pedimos, como he escuchado, que es una justicia errónea. Al final, cuando la aplicamos de una forma que no está sujeta a la justicia de Dios. Por eso es que el hombre falla mucho en la justicia y que nuestra justicia se aplica dependiendo, es mutable. Nuestra justicia es mutable, se aplica dependiendo de las condiciones de tiempo, lugar o espacio dentro de la política en cualquier territorio de un país. En nuestro caso, por ejemplo, la justicia se ha aplicado de una forma distinta como se había aplicado hace 20 años atrás. En cambio, la justicia de Dios se aplica, es inmutable, se aplica desde el principio y se aplicará hasta el final de los tiempos. Entonces ahí está una pequeña diferencia entre lo que es la justicia de Dios y la justicia de nosotros los hombres. E incluso ahí esta frase, sí, si no hacemos justicia en la tierra, pero esperamos entonces la justicia de Dios. Pero yo sí creo en que Dios, los que creemos en Dios, tenemos también esa fortaleza de creer en la justicia y que la justicia del hombre sí puede ser aplicada correctamente siempre y cuando tengamos a Dios en el corazón. Ese es mi aporte, hermano. Sí, señor. Gracias, hermano, por eso. Bueno, podemos recordar también que Pablo dijo que no quiero ser hallado en Dios teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Y Jesús le dijo a los discípulos que la justicia de ellos debería ser superior a la justicia de los escribas y de los fariseos. Y oramos para que la justicia de Cristo esté en nosotros. Bueno, vamos a orar para que terminemos esta parte y gracias por su participación. Recuerde que tiene la oportunidad de entrar a la página web, de entrar al aula virtual, responder los cuestionarios, descargar el libro, puede hacer todo eso. Si tiene alguna dificultad para hacer eso, me escribe y yo lo puedo ayudar en eso.